Continuamos nuestra reflexión sobre la historia de la espiritualidad. Estamos analizando la espiritualidad en el cristianismo primitivo. Ya veíamos las grandes fuerzas del cristianismo en los primeros siglos, que era el martirio, y junto con ello iba creciendo el tema de la virginidad, que es un tema que empieza a surgir y que se va a seguir manteniendo a lo largo de la historia del cristianismo, teniendo por supuesto sus bases ya desde el cristianismo más antiguo. Ahora bien, junto con el martirio, que es una gran fuerza en los primeros 3 siglos, cuando en el siglo IV aparece el emperador Constantino y logra hacer una cierta paz, en el sentido de que ya no habría persecuciones contra los cristianos, entonces el tema del martirio empieza a desplazarse. Y entonces, obviamente, pues la iglesia empieza a tener mucho más privilegios, los obispos empiezan a tener mucho más cargas de funciones administrativas dentro del imperio, de tal manera que la iglesia y el imperio se van uniendo totalmente. Y es en este contexto entonces donde en la búsqueda, en el afán de querer realmente buscar una santidad de vida, dado que el martirio ya no era una opción en aquel momento, entonces va a empezar a surgir precisamente la llamada vida monástica, el mónaco, ¿verdad? Del griego mónachos, que quiere decir separado, el que se separa. Y a partir de ahí, entonces, un nuevo ideal dentro de la vida cristiana, precisamente para alcanzar la santidad, es justamente el del monacato. Ahora, ¿cuáles serían en general las ideas fuerza, la base que va sustentando justamente este movimiento? Por un lado, el martirio, ¿verdad? Dado que desaparece el martirio, entonces ahora tiene que haber un nuevo tipo de martirio. Un martirio ya no de derramar sangre, sino un martirio de dar la vida alejándose de los demás. Otra idea importante es la lucha contra el demonio, ¿verdad? Va a empezar a surgir esta idea de luchar contra el demonio, justamente para poder atacar y para poder dar los límites a esta realidad. Otro elemento, pues, es el valor de la ascesis. El alejarse, el separarse de la sociedad como tal, pues implica una cierta ascesis, desde las prácticas ascéticas como el ayuno, la oración, y por supuesto el ya no vivir dentro de la ciudad, pues hace obviamente que se viva esta experiencia ascética. Otra idea fuerza que podemos ver en la base de este monacato primitivo, pues es la pobreza por el reino. Pues al dejarlo todo, bueno, pues uno vive en pobreza. Y lo hace no porque quiera vivir pobre, porque quiera ser un miserable, sino lo hace precisamente porque está optando por la experiencia del reino. Y por supuesto, uno se aleja para encontrarse con Dios, de manera especial en la oración, y entonces surge la idea de una oración que tiene que ser permanente, una oración continua. Ahora, cuando hablamos de este movimiento monacal, podríamos ver entonces algunas de las fuentes de índole literarias que nos pueden ayudar a poner algunas pautas, tanto para entender el fenómeno, históricamente hablando, como espiritualmente. Entonces podemos ver justamente que esta reacción contra la cultura del acomodo que está viviendo dentro del imperio cristiano con la iglesia, bueno, va a surgir entonces una serie de elementos, ¿verdad?, literarios que pueden iluminar justamente esta realidad. Entonces, dentro de estos elementos literarios que nosotros podemos ver, tenemos, por ejemplo, las vidas de los monjes, como la vida de Antonio, ¿no?, escrita por Atanasio de Alejandría, ¿no?, la vida de Pablo Eremita, de Hilarión, de Malco y en memoria de Paula, ¿verdad?, de parte de San Jerónimo, que van ilustrando la vida de estos hombres y de estas mujeres, la vida de San Martín de Tours, que escribió Sulpicio Severo, la vida de Honorato de Lerins, también, ¿verdad?, que invitan a ver a este hombre como un modelo de vida, o la misma vida de San Agustín, de Posidio. Otro elemento literario que podemos ver en este tiempo, pues, son las historias monásticas, es decir, una serie de escritos que van agrupando la vida de diversos monjes, reflejando su contexto geográfico y cultural, donde ellos van desarrollando toda este desarrollo monacal. Tenemos entonces aquí la historia de Lausiaca, de Palladio, que nos permite conocer en cierto sentido el monacato oriental, ¿no? Tenemos también la historia religiosa de Teodoreto de Ciro, la historia de los monjes de Egipto y la peregrinación de Egeria, que, bueno, más que hablar de monjes, pues narra en algunas ocasiones algunas de las situaciones monacales, pero también habla de muchas de las situaciones culturales y litúrgicas que suceden en Jerusalén. Bueno, tenemos también las llamadas apoptegmas, que son precisamente
obras con consejos y dichos de los monjes que pretenden justamente condensar o sintetizar toda la herencia espiritual de los monjes del desierto. Tenemos, por supuesto, las reglas monásticas que van a surgir en este momento, precisamente para poner orden dentro de los diferentes monasterios. Obviamente las más importantes, pues tenemos la de Pacomio, la de San Basilio, la de San Agustín y, por supuesto, la de San Benito, ¿no? Que va a tener grande fuerza. También tenemos cartas, ¿verdad? Epístolas que van ayudando a ver este desarrollo monacal en estas cartas donde se van aconsejando elementos para poder alcanzar pues, un ideal de santidad en este estilo de vida. Y por supuesto hay tratados que ayudan justamente a conocer cómo debe de vivir un religioso, cuáles son las características que debe de tener, ¿no? Y tenemos pues el tratado de Evagrio Póntico, por ejemplo, de Juan Casiano o de Juan Clímaco, que justamente tratan de dar estas instrucciones para poder guiar a los monjes o a aquellos que quieran vivir esta experiencia monacal. De ahí que entonces tenemos estas fuentes que nos pueden ayudar a acercarnos desde el punto de vista de las fuentes a este acontecimiento del monacato. Y bueno, ahora, ¿cómo se va desarrollando este monacato? Pues en primera instancia decimos que hay dos maneras de desarrollarse el monacato. Uno de la manera anacoreta y otro de la manera cenobítica. La anacoreta o el anacoretismo, pues es propiamente la primera manifestación que empieza a surgir, ¿verdad? Esta expresión anacoreta viene del griego anaxoreo, que quiere decir retirarse. Entonces, si finalmente el ser anacoreta significa me alejo de la ciudad y vivo yo solo, en total soledad. Y entonces es básicamente vivir un aislamiento total o casi total, ¿no? Porque obviamente había gente que los visitaba para darles alguna cosa, pero en general era un aislamiento casi total, una vida de abstinencia sexual profunda, una vida de continua penitencia, de trabajo manual, ¿verdad? Porque pues, no hiciera nada, ¿verdad? Vivían en ese trabajo manual. Y por supuesto, pues al vivir solos, pues este tipo de monacato pues no tiene superiores, ¿no? Sino que pues él mismo es el que va desarrollando su itinerario espiritual. Dentro de esta vida anacoreta, pues las primeras expresiones pues aparecen ya dentro de las comunidades de Siria, ¿no? Como los estilitas, ¿no? Estos personajes que construyen una torre, una columna larguísima y viviendo solos allá arriba, ¿no? Para alejarse del mundo dentro de la misma ciudad, pero alejarse viviendo en las alturas sin ningún tipo de relación, ¿no? O los dendritas, ¿no? Los que se subían a un árbol y pues ahí vivían totalmente, ¿no? O los reclusos, ¿verdad? Porque iban a alguna gruta, alguna cueva y ahí se refugiaban y no salían para nada, ¿no? En general, ¿no? O sea, son los primeros ideas del monacato del tipo anacoreta, pero muy, muy rígidos, ¿no? Para vivir esta ruptura con el mundo como tal, ¿no? Y por lo tanto aquí, pues se empieza a ver también, por ejemplo, la vida de la espiritualidad del desierto. El desierto que va a surgir precisamente en este contexto. Recordemos que pues, al alejarse, pues muchos empiezan a alejarse y se van a lugares desérticos, recordando entonces el valor de entrada bíblico del desierto, ¿no? Como un lugar en el que uno va, en primer lugar, a encontrarse con Dios. El desierto es entonces alejarse para encontrarse con Dios, porque en el desierto, ¿verdad? Nos narra ya la Escritura, son lugares donde el pueblo se encuentra con Dios y donde presencia sus milagros, ¿no? Así el pueblo de Israel, ¿no? Que presenció el milagro del maná o del agua que salía de la roca, es decir, pero hay un encuentro con Dios. Entonces, la gente se empieza a alejar al desierto precisamente para participar de estos milagros y de este encuentro profundo con Dios. Además, pues el desierto, pues eso será un signo de soledad, de silencio y por supuesto de esta segregación profunda del mundo sin importar nada, ¿no? Entonces, un encuentro profundo con Dios, un retorno al amor de Dios, como lo diría el profeta Oseas, pero también un lugar donde el hombre se encuentra con la tentación, así como Jesús se retiró al desierto y vivió la tentación, bueno, pues también ellos tienen que enfrentar esta tentación. Quizás uno de los escritos que ilumine este valor simbólico del desierto es precisamente la vida de San Antonio, que es una de las fuentes, que más que ser un libro histórico, es más bien un libro teológico, un libro cristológico, antropológico, ¿no? Porque a veces uno ve la vida de San Antonio y uno la lee y uno puede decir, pues está medio rara, ¿no? O sea, todo lo que dice está un poco exagerado, ¿no? Pero es que no hay que verlo como un libro histórico, ¿no? De cómo fue exactamente la vida de San Antonio. Más bien, partiendo así de algunos datos históricos, obviamente, va construyéndose todo un ideal
de la vida monacal. Leer la vida de San Antonio no servía solamente para conocer su vida, sino para dejarse ilustrar por su vida y conocer el verdadero sentido de lo que era la vida monacal. Ese era precisamente el sentido de este libro, que es, decíamos, de más tintes teológicos. Invita entonces a descubrir cómo el que se aleja al desierto, pues es un hombre que debe de combatir la tentación, ¿no? Y debe de dejar que la fuerza de la gracia de Cristo le vaya ayudando y sea la fuerza de la gracia la que le vaya dando la fortaleza para seguir siempre adelante. Lo más importante, si va a vencer la tentación, no la vence solamente por sí mismo, sino que al adentrarse por el desierto, la idea es, me encuentro con Dios, me encuentro con Cristo y venzo al demonio con la fuerza que viene de Cristo, porque es Él finalmente el que me da la gracia para vencer esto. Entonces, bueno, pues esta vida de San Antonio entonces sí tiene, decimos, algunos elementos históricos, pero sobre todo son teológicos, ¿no? Con sus cargas simbólicas y míticas que pueden ayudar precisamente a descubrir el valor del desierto como tal. Y así, bueno, pues más que verlo como algo colorido, pues como algo teológico, que me invita a transformar mi vida. Con el paso del tiempo, pues esto del ser cenobítico, bueno, pues la gente también buscaba y a veces pues no se arriesgaban a ir ellos solos, entonces empezaban a vivir rodeados cerca de los que se habían alejado, ¿no? Y se empezaron a formar comunidades y es ahí precisamente cuando va a empezar la vida cenobítica, es decir, la vida cenobítica se refiere a la vida que vive en comunión con otros, ¿no? Entonces ya tenemos, por ejemplo, a Pacomio, ¿no? Finales del siglo III y la primera mitad del siglo IV. Bueno, pues tenemos ahí a Pacomio, este personaje que se aleja, y luego, pues cuando empieza a ver que la gente lo sigue, pues empieza a dar elementos de reglas para poder vivir en comunidad. Entonces ya es un aislamiento ya no solitario, sino empieza la vida comunitaria, que es la vida cenobítica, ya no es anacorética como tal. Obviamente San Antonio también, ¿verdad? Este hombre de ideal que al principio vivió solo, pero luego empieza a poner estructuras para una vida en comunión, ¿no? Y por supuesto, bueno, San Basilio, que tenía este ideal de ser, por un lado, este monje, que nunca fue monje porque terminó siendo obispo, pero pues él al inicio tenía la idea de ser, por un lado, sí, un hombre solitario, luego ve el valor de las vidas de comunidad, va visitando todo y por eso de ahí su regla, ¿no? En la que va poniendo ciertas normas, ¿no? De que no haya tantos monjes en un lado, ¿no? Que se vayan distribuyendo bien. Entonces, obviamente va a poner ciertas normativas, aunque bueno, en realidad él solamente va a poner de la experiencia que tiene reglas, ¿verdad? Para poder vivir de la mejor manera. Ahora, la vida cenobítica en la parte occidental, pues tenemos grandes autores y representantes que vamos viendo justamente en este periodo. Por ejemplo, pues tenemos la influencia de San Martín de Tours, de San Jerónimo, de Eusebio de Vercelli, de San Agustín, que van poniendo todo tipo de normativas que puedan permitir justamente el mejor desarrollo de estas vidas en común, ¿no? Que se alejan. ¿Cuáles serían las ideas principales de la espiritualidad de este monacato ya cenobítico, comunitario como tal? Entonces, entre las ideas principales que nosotros podemos ver es, en primer lugar, la búsqueda de Dios. Puesto que un monje se entiende a sí mismo como aquel que busca a Dios, ¿no? Quiere estar cerca de Dios, ¿no? En segundo lugar, la vivencia radical del bautizo, puesto que si uno ha sido bautizado es para vivir como cristiano y a veces, pues toda la corrupción que había a veces dentro de la ciudad, preferían mejor alejarse para ser radical en esta fidelidad a la vocación de ser bautizado. En tercer lugar, tenemos el ser alguien que quiere imitar a Cristo, sobre todo Cristo orante y contemplativo, ¿no? Imitar la primera comunidad cristiana. Yo me alejo para vivir en comunión con mis hermanos en mi monasterio y el ideal sería, pues, asemejarme, ¿no? A aquella primera comunidad que narra los hechos de los apóstoles. Por supuesto, la vida ascética, que como decíamos, es la que sustituye ahora el martirio. Ya no hay martirio, bueno, ahora hay un nuevo martirio, que es precisamente la vida ascética. Como decíamos, la lucha contra el demonio, que es un elemento primordial para aquellos tiempos. También la imitación de una vida angélica. O sea, se puede ver que la idea que ellos tenían era que si se alejan de todo, pues se tienen que ir configurando como un ángel, ¿no? Que contempla a Dios, ¿no? Que están delante del rostro del Padre, ¿no? Entonces, sería que toda la ascesis era como identificarse como una vida angélica. Algunos lo veían también como la recuperación de la inocencia que tenía Adán, ¿no? Y entonces, pues así como Adán, antes del pecado, era un hombre puro y limpio, bueno, pues se supone que ellos se alejan para distanciarse de todo tipo de tentación y entonces
vencer todo tipo de agresión que pudiera haber en el desierto y entonces, o en la comunidad, y vivir como Adán, ¿no? Esa sería como una idea, ¿no? Obviamente también, pues, desde esa perspectiva, estar esperando la parusía como tal, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí vivimos alejados de todo, vivimos como hermanos, vivimos contemplando como Cristo y por lo tanto entonces esperamos su llegada definitiva como tal. Luego tendríamos la unidad interior, es decir, el verdadero monje es aquel que ha adquirido la impasibilidad, ¿no? Es decir, alguien que no se deja dominar ni por el enojo, ni por la lujuria, ni se deja dominar por ningún tipo de pasión, al contrario, ¿no? Vive en su vida la armonía, la tranquilidad del cuerpo y del espíritu como tal. Y por supuesto, pues es el equilibrio que debe de haber entre el cuerpo y el espíritu. Obviamente, al vencer las tentaciones, al vencer las pasiones, pues hay un equilibrio total entre cuerpo y espíritu que permiten justamente al hombre a transformarse, a vivir en esta profunda unidad con el Señor. Por lo tanto, pues estas serían como las características generales que se van viviendo al interior de la vida monacal como tal. Este aislamiento y este encuentro profundo con Dios. Y obviamente, pues el monje es este hombre que tiene como ideal solamente contemplar a Dios, ¿no? Mirar totalmente a Dios, servir totalmente a Dios y dedicarse solo a Él para ser, como decíamos, una especie como de ángel en medio del mundo. Y este pues era el ideal, ¿no? Que a veces no se lograba totalmente por todos los problemas que llegaba a haber, por todas las situaciones políticas que luego se llegaban a infiltrar dentro de los monasterios. Pero bueno, el ideal en general era este y la gente que buscaba la santidad pues se alejaba de ello. Y obviamente lo que decíamos la vez pasada del tema de la virginidad, ¿verdad? De esta castidad, bueno, obviamente pues va ligado intrínsecamente con esta situación del monacato. Entonces con esto tendríamos en general las claves generales sobre lo que es el monacato, ¿verdad? Teniendo las pistas espirituales que van ofreciendo y poder entonces así continuar con nuestro recorrido histórico.